resplandor anaranjado cortó la oscuridad en la carretera M4 a escasos kilómetros de Rostov-on-Don. Lo que debía ser un tránsito discreto se convirtió en una emboscada coordinada que dejó al descubierto una operación que ninguna de las partes esperaba reconocer públicamente. Un convoy de vehículos logísticos chinos, según fuentes de inteligencia ucranianas, fue interceptado y destruido mientras cruzaba territorio ruso con destino a posiciones avanzadas del frente. La operación, ejecutada en cuestión de minutos, marca un punto de inflexión inquietante. El conflicto ya no solo involucra arsenales y territorios, sino también las líneas de suministro de terceros actores que operan en las sombras. El convoy habría estado compuesto por al menos 8 camiones de carga pesada y 4 vehículos de escolta transportando equipo de comunicaciones avanzadas y componentes electrónicos de doble uso, material que podría emplearse tanto en sistemas civiles como militares. La inteligencia ucraniana, apoyada por satélites de socios occidentales, rastreó el movimiento desde su ingreso por la frontera nororiental rusa. Operadores de drones, Bayraktar TB2 y unidades de reconocimiento de largo alcance siguieron la columna durante horas, transmitiendo coordenadas en tiempo real a centros de comando remotos. La ventana de oportunidad se abrió cuando el convoy redujo la marcha en un tramo estrecho flanqueado por colinas bajas y sin cobertura aérea inmediata. El ataque fue quirúrgico. 2 drones armados lanzaron municiones guiadas de precisión contra la cabeza y la cola del convoy, bloqueando cualquier posibilidad de fuga. Segundos después, artillería de largo alcance ajustó el fuego sobre los vehículos centrales, provocando explosiones secundarias que iluminaron el horizonte. Testigos locales, citados en redes sociales bajo anonimato, describieron una secuencia de detonaciones seguidas de columnas de humo negro que se elevaron durante horas. Las llamas consumieron no solo los camiones, sino también cualquier evidencia documental o electrónica que pudiera confirmar la procedencia exacta de la carga. La presencia de equipo chino en suelo ruso no es nueva, pero su destrucción por fuerzas ucranianas en territorio enemigo sí representa una escalada táctica sin precedentes. Analistas militares sugieren que Kiev habría empleado sistemas de inteligencia compartida con la OTAN para identificar el convoy, mientras que la ejecución del golpe recayó en unidades especiales con capacidad de ataque transfronterizo. Aunque no se ha confirmado el uso directo de sistemas antiaéreos NASAMS en esta operación, su despliegue reciente en regiones fronterizas ha permitido a Ucrania establecer burbujas de protección aérea que facilitan incursiones profundas sin temor a represalias inmediatas desde el aire. Moscú guardó silencio durante las primeras horas. Ningún comunicado oficial reconoció el incidente, aunque canales militares rusos en Telegram publicaron imágenes de restos calcinados sin identificar su origen. Beijing, por su parte, evitó cualquier mención directa, limitándose a reiterar su postura de neutralidad constructiva en el conflicto. Sin embargo, fuentes diplomáticas occidentales interpretaron el ataque como una advertencia calculada. Cualquier apoyo material a Rusia, incluso si se presenta como cooperación técnica o comercial, puede convertirse en objetivo legítimo. El impacto psicológico es tan relevante como el material. La capacidad de Kiev para golpear dentro de Rusia, lejos del frente convencional, erosiona la narrativa del Kremlin sobre control territorial y seguridad logística. Las tropas rusas, ya extendidas en múltiples ejes, ahora deben contemplar la vulnerabilidad de sus líneas de abastecimiento, incluso en zonas consideradas retaguardia segura. Para China, el mensaje es igualmente claro: la discreción no garantiza inmunidad. Mientras las cenizas se enfrían sobre el asfalto agrietado, una pregunta flota en el aire helado: ¿cuántas otras columnas cruzan en silencio y cuántas más arderán antes de que alguien reconozca lo que todos ya saben? La decisión cayó como un hachazo en Moscú. Alexander Lukashenko, el hombre que durante años permitió que Bielorrusia sirviera como plataforma de invasión, ordenó la retirada de todas las tropas desplegadas en la frontera con Ucrania. El anuncio llegó sin negociación previa, sin consulta al Kremlin y con una velocidad que desarmó los planes rusos en el sector norte. En cuestión de horas, columnas blindadas bielorrusas comenzaron a replegarse hacia Jomiel y Masir, dejando atrás posiciones fortificadas que alguna vez amenazaron Kiev. El movimiento desarticula lo que quedaba del frente norte. Desde febrero de 2022, esa región había sido una herida abierta para Ucrania. La amenaza constante de un ataque desde Bielorrusia obligó a mantener brigadas enteras lejos del Donbass y del sur. Ahora, con las unidades bielorrusas en retirada, Kiev puede redistribuir recursos. Comandantes ucranianos en Chernigov y Sumy confirmaron que detectores del sistema Bukovel AD, desplegados para neutralizar drones rusos en la zona, registraron una disminución drástica en la actividad electrónica enemiga. Las señales de reconocimiento aéreo, antes constantes, se apagaron al ritmo del repliegue. La noticia sacudió las bases militares rusas en la región de Bryansk,
Oficiales del Estado Mayor esperaban coordinación con Minsk para mantener presión sobre el eje norte, especialmente cerca de poblaciones como Lipsy, donde unidades de asalto ucranianas habían consolidado defensas contra incursiones transfronterizas. La retirada bielorrusa deja a Moscú sin su flanco occidental de apoyo, sin la infraestructura logística que Lukashenko había garantizado y sin la posibilidad de un segundo frente coordinado. Según analistas militares en Varsovia y Washington, la ruptura no responde a un capricho. Lukashenko enfrenta presiones internas. La economía bielorrusa se desangra bajo sanciones y sectores del ejército cuestionan en privado la subordinación a Rusia. La decisión, filtrada primero a través de canales diplomáticos turcos, habría sido comunicada a Putin apenas minutos antes del anuncio público. El Kremlin no emitió respuesta oficial durante las primeras horas, señal de desconcierto. En el terreno, la retirada se ejecutó con disciplina militar. Convoyes de vehículos de combate de infantería BMP-2 y sistemas antiaéreos OSA cruzaron la frontera bielorrusa escoltados por helicópteros Mi-8. Los soldados dejaron atrás trincheras excavadas durante meses, puestos de observación y depósitos de munición. Unidades ucranianas de reconocimiento avanzaron con cautela hacia las posiciones abandonadas, documentando cada movimiento con drones tácticos. No hubo enfrentamientos, solo el eco de motores diésel perdiéndose hacia el norte. La jugada altera el equilibrio estratégico. Kiev puede ahora desplazar al menos 2 brigadas mecanizadas hacia el este, donde la presión rusa sobre Bakhmut y Avdiivka no cede. Comandantes ucranianos evitan el triunfalismo. Saben que Lukashenko es impredecible y que Moscú puede responder con nuevas ofensivas en otros sectores, pero el daño simbólico es innegable. La retirada bielorrusa expone la fragilidad de las alianzas del Kremlin y muestra que incluso los socios más leales pueden calcular su propia supervivencia. En las calles de Minsk, el silencio oficial contrasta con el rumor popular. Familias de soldados celebraron discretamente el regreso de sus hijos. En Moscú, la propaganda estatal ignoró el tema durante todo el día. Putin, que había apostado por la lealtad incondicional de Lukashenko, enfrenta ahora un frente menos y un aliado que acaba de demostrar que las alianzas se escriben con lápiz, no con sangre. La península de Crimea despertó bajo una columna de humo negro que se elevaba desde Kirovsk, una localidad estratégica en el este de la región anexada. Las primeras imágenes satelitales confirmaron lo que los mensajes cifrados ucranianos habían anticipado durante horas. Una operación de precisión había convertido el pueblo en un escenario de devastación. Depósitos de combustible ardían sin control, estructuras militares quedaron reducidas a escombros y las comunicaciones rusas en el sector colapsaron. Lo que parecía un enclave blindado se transformó en símbolo de vulnerabilidad y las redes sociales rusas no tardaron en estallar con acusaciones, desmentidos oficiales y el silencio incómodo del Kremlin. Kirovsk no es un punto cualquiera en el mapa, situado cerca de rutas de abastecimiento que conectan con Ocheretubate y otras posiciones avanzadas. El pueblo funcionaba como nodo logístico para las fuerzas rusas desplegadas en el flanco oriental de Crimea. Controlar ese corredor significa asegurar el flujo de municiones, repuestos y tropas hacia el frente de Donetsk. Perderlo equivale a estrangular una arteria vital. Según fuentes ucranianas, la operación se planeó durante semanas combinando inteligencia humana con vigilancia aérea constante. Cada movimiento de convoyes, cada rotación de guardia, cada patrón de comunicación fue registrado y analizado. Cuando llegó el momento, la ejecución fue quirúrgica. Los primeros ataques llegaron desde el aire. Drones Bayraktar TB2, veteranos de decenas de misiones exitosas, sobrevolaron la zona en completo sigilo. Sus cámaras infrarrojas identificaron posiciones antiaéreas y vehículos blindados estacionados en patios traseros. Los misiles guiados por láser impactaron con precisión milimétrica. Un depósito de municiones explotó en cadena, generando ondas expansivas que rompieron ventanas a kilómetros de distancia. Minutos después, artillería de largo alcance completó el trabajo. Proyectiles de 155 milímetros llovieron sobre edificios administrativos y centros de comando. Las defensas rusas, sorprendidas y descoordinadas, apenas lograron responder. Los sistemas Pantsir, diseñados para interceptar amenazas aéreas, quedaron inutilizados antes de activarse. En tierra, unidades de fuerzas especiales ucranianas habían infiltrado la periferia días antes. Equipadas con explosivos de alto rendimiento, sabotearon líneas eléctricas y puentes secundarios para aislar el objetivo. Testigos locales, entrevistados de forma anónima, describieron escenas de caos. Soldados rusos corriendo entre llamas, vehículos abandonados en medio de las calles, gritos de oficiales intentando reagrupar tropas dispersas. La confusión fue total. Mientras tanto, desde Kiev, el comando ucraniano seguía cada desarrollo en tiempo real a través de enlaces satelitales proporcionados por aliados occidentales. La respuesta rusa llegó tarde y errática. Aviones de combate despegaron desde bases en Sebastopol, pero cuando sobrevolaron Kirovsk, solo encontraron
Ruinas humeantes y cielos vacíos. Los drones ucranianos ya habían regresado a sus puntos de origen. En Moscú, voceros oficiales minimizaron los daños, hablando de incidentes menores y fuego accidental. Sin embargo, canales militares en Telegram publicaron videos que contradecían la versión oficial: estructuras completamente destruidas, cráteres de varios metros de profundidad, equipamiento militar calcinado. El impacto psicológico fue inmediato. Soldados rusos en sectores vecinos reportaron moral baja y rumores de retiradas tácticas. El golpe a Kirovsk resuena más allá del campo de batalla. Crimea, que Rusia considera territorio inviolable desde la anexión, acaba de demostrar que ninguna posición es intocable. Cada ataque exitoso erosiona la narrativa del Kremlin sobre control absoluto y debilita la confianza de sus propias tropas. Para Ucrania, esta operación refuerza su capacidad de proyectar fuerza en territorios ocupados y envía un mensaje inequívoco: la reconquista no es retórica, es realidad en desarrollo. Ahora, mientras los incendios se extinguen lentamente y las brigadas rusas intentan recuperar el orden, una pregunta flota sobre la península. Si Kirovsk cayó en una noche, ¿qué más puede caer mañana? La madrugada convirtió el cielo sobre Voronezh en un resplandor naranja, mientras las primeras columnas del 41º Ejército ruso abandonaban sus posiciones fortificadas en el flanco oriental. No fue una retirada táctica, fue un colapso. Unidades enteras depusieron las armas, los vehículos blindados quedaron en mitad de las rutas de suministro con las escotillas abiertas y cientos de soldados levantaron banderas blancas improvisadas antes del amanecer. La imagen del Kremlin en llamas, confirmada por múltiples fuentes en redes sociales y satélites comerciales, selló una noche que ningún estratega ruso había contemplado en sus peores escenarios. El 41º Ejército, desplegado desde el inicio de las operaciones en el sector sur, constituía uno de los pilares del dispositivo defensivo de Moscú. Su desintegración no responde a una sola causa. Reportes preliminares apuntan a semanas de erosión logística, bajas acumuladas por ataques con drones de largo alcance y, según testimonios de desertores recogidos por observadores internacionales, órdenes contradictorias que minaron la moral hasta el punto de quiebre. La noche del colapso, varias baterías S-300 PTPS que protegían los accesos a la región quedaron sin tripulación, sus radares seguían encendidos, pero nadie respondía a las consignas desde el mando central. El abandono masivo se produjo en cascada. Un batallón de infantería mecanizada fue el primero en rendir sus armas cerca de un cruce estratégico al este de Voronezh. Minutos después, la deserción se propagó a unidades de artillería y logística. Los oficiales de rango medio intentaron contener la desbandada mediante amenazas, pero carecían de autoridad real. Muchos de ellos también huyeron o se entregaron. Videos verificados muestran filas de uniformados caminando con las manos en alto hacia líneas enemigas, escoltados por vehículos ligeros que portaban emblemas de fuerzas ucranianas. La escena, inédita en esta escala desde el inicio del conflicto, representa un golpe simbólico devastador. Mientras el frente se desmoronaba, Moscú ardía. Imágenes satelitales captaron incendios en al menos 3 sectores del complejo gubernamental del Kremlin. Fuentes locales hablan de explosiones que precedieron a las llamas, aunque las autoridades rusas no han emitido declaración oficial coherente. Algunos analistas sugieren sabotaje interno. Otros apuntan a ataques con municiones merodeadoras que habrían burlado las defensas aéreas degradadas tras meses de desgaste. La coincidencia temporal entre el fuego en el corazón del poder y el colapso del 41º Ejército no parece fortuita. La respuesta del alto mando ruso ha sido errática. Unidades de reserva fueron movilizadas hacia la brecha abierta por la deserción masiva, pero su desplegamiento es lento y caótico. La propaganda estatal emitió mensajes contradictorios. Primero negó cualquier rendición, luego acusó de traición a comandantes intermedios. En tanto, las fuerzas ucranianas avanzaron varios kilómetros sin resistencia significativa, consolidando posiciones que habían permanecido estancadas durante meses. El vacío dejado por el 41º Ejército amenaza con expandirse si otras unidades adyacentes perciben que la estructura de mando se ha fracturado. El impacto psicológico resuena más allá del campo de batalla. Las imágenes del Kremlin, envuelto en humo, circulan en canales cerrados dentro de Rusia, alimentando rumores de crisis terminal en la cúpula. Soldados en otros sectores del frente comienzan a cuestionar si seguir órdenes tiene sentido cuando el centro del poder parece vulnerable. La desmoralización, invisible en mapas tácticos, puede resultar más letal que cualquier sistema de armas. Ahora la pregunta ya no es si Moscú puede recuperar el terreno perdido, sino si aún posee la cohesión para evitar que el colapso se convierta en contagio. El colapso llegó sin épica ni banderas. A lo largo de cientos de kilómetros de frente,
Decenas de miles de soldados rusos abandonaron sus posiciones fortificadas y echaron a correr hacia el este, dejando atrás trincheras recién excavadas, depósitos de municiones intactos y vehículos blindados con el motor aún caliente. Las estimaciones preliminares hablan de hasta 100.000 efectivos en retirada desordenada, una cifra que, de confirmarse, representaría uno de los mayores desplomes tácticos desde el inicio de la invasión. Ucrania celebra lo que sus comandantes llaman el Día de la Vergüenza Rusa. Moscú guarda silencio. La debacle no ocurrió en un solo sector. Reportes desde el Estado Mayor ucraniano indican que la huida abarcó frentes múltiples, desde las cercanías de Zaporizhia hasta áreas al norte de Donetsk, pasando por zonas próximas al Dnieper, donde Nikopol ha sido testigo de meses de bombardeos cruzados y tensión sostenida. Allí, según fuentes militares locales, unidades rusas que mantenían presión artillera constante sobre la orilla occidental simplemente se desvanecieron durante la madrugada. Los drones de reconocimiento ucranianos sobrevolaron al amanecer posiciones vacías con sacos terreros aún apilados y fogatas recién apagadas. No hubo combate, solo ausencia. Lo que desencadenó el éxodo sigue siendo objeto de análisis. Algunos analistas apuntan a un colapso logístico acumulado, semanas sin rotación de tropas, escasez crónica de munición de precisión y moral quebrada tras ofensivas ucranianas sostenidas. Otros mencionan un factor psicológico, el temor a quedar cercados tras los avances tácticos de Kiev en flancos vulnerables. La artillería ucraniana, reforzada con sistemas como el Vilka-M de fabricación nacional, habría martillado rutas de suministro clave en días previos, cortando líneas de abastecimiento y sembrando pánico entre mandos intermedios. Sea cual sea la causa, el efecto fue idéntico en todos lados. La cadena de mando se rompió y la retirada se volvió contagiosa. En el terreno la escena es surrealista. Brigadas ucranianas que avanzaban esperando resistencia encontraron pueblos enteros liberados sin disparar un tiro. En algunos casos ni civiles salieron de sótanos con mapas improvisados señalando hacia dónde habían huido los ocupantes. Equipos de desminado avanzan con cautela. Los rusos dejaron trampas explosivas en casas abandonadas, pero también dejaron tanques T-72 con las llaves puestas y radios tácticas aún sintonizadas en frecuencias militares. El botín es inmenso, pero también lo es la incertidumbre. Nadie sabe si esto es repliegue táctico o simple desintegración. Moscú no ha emitido comunicado oficial. Canales militares rusos en Telegram oscilan entre negar la magnitud de la retirada y culpar a traidores infiltrados. Blogueros afines al Kremlin, habitualmente triunfalistas, ahora publican mensajes crípticos sobre reajustes necesarios. En tanto, el mando ucraniano advierte contra el optimismo prematuro. No perseguimos fantasmas, declaró un portavoz del Estado Mayor. Verificamos cada metro antes de avanzar. El miedo a emboscadas y contraataques sigue latente. Las implicaciones estratégicas son enormes. Si la cifra de 100.000 se sostiene, Rusia habría perdido capacidad operativa en sectores enteros del frente. Ucrania gana no solo terreno, sino tiempo. Tiempo para fortificar, para reagrupar, para planear. Pero también gana algo menos tangible y más peligroso para el adversario: la narrativa de la inevitabilidad. Cada soldado ruso que huye planta una semilla de duda en el siguiente. La guerra no ha terminado, pero algo se quebró en estas horas. Quizá no sea el principio del fin, pero sin duda es el fin de cierta ilusión de invencibilidad. La llama azul brotó en mitad de la estepa cuando el gasoducto Turk Stream, arteria energética que alimenta a Europa del Sur desde Rusia, recibió un impacto que nadie esperaba. Fuentes del Ministerio de Defensa ucraniano confirmaron que un ataque de largo alcance logró alcanzar la infraestructura estratégica situada a más de 3.000 kilómetros de la línea del frente, en una operación que combina inteligencia satelital, coordinación multinivel y tecnología de punta. El golpe no solo perforó ductos de acero reforzado, también desafió todas las suposiciones sobre el alcance real de Kiev en esta guerra. El Turk Stream es mucho más que tuberías enterradas bajo el Mar Negro. Transporta gas ruso hacia Turquía y de ahí a los Balcanes, Italia y Hungría, países que dependen en grados variables de Moscú para mantener encendidas sus calefacciones y sus fábricas. Interrumpir ese flujo, aunque sea parcialmente, equivale a estrangular una de las últimas rutas de exportación energética que el Kremlin conserva intacta tras las sanciones occidentales. Analistas militares señalan que el objetivo no fue únicamente físico, se trata de un mensaje político, un recordatorio de que ninguna instalación rusa está fuera del tablero. Según informes preliminares, el ataque habría empleado una combinación de drones de largo alcance modificados y posiblemente misiles de crucero de fabricación occidental adaptados para misiones de sabotaje estratégico. La distancia impone desafíos logísticos extraordinarios. Los sistemas deben evadir radares, sortear defensas aéreas dispuestas en círculos concéntricos y operar con autonomía suficiente para completar la misión sin apoyo intermedio. Fuentes de inteligencia occidental sugieren que Kiev habría desplegado una variante avanzada
de drones navales o terrestres capaces de transportar cargas explosivas moldeadas, diseñadas específicamente para perforar estructuras industriales fortificadas. La ejecución requirió meses de preparación, imágenes satelitales comerciales, información de redes locales de resistencia y análisis de patrones de tráfico energético convergieron en un plan quirúrgico. El ataque se produjo en horario nocturno cuando las patrullas rusas reducen su intensidad y las defensas electrónicas enfrentan mayor interferencia atmosférica. Testigos en localidades cercanas reportaron explosiones seguidas de columnas de fuego que iluminaron el horizonte durante horas mientras equipos de emergencia intentaban contener la fuga masiva de gas. Las autoridades rusas ordenaron evacuaciones temporales en un radio de varios kilómetros, aunque minimizaron públicamente el impacto. En el frente oriental, donde Chasiv Yar continúa siendo escenario de combates brutales por el control de las alturas que dominan el Donbass, la noticia del golpe al gasoducto generó reacciones encontradas. Soldados ucranianos, atrincherados en posiciones defensivas, celebraron discretamente, conscientes de que cada éxito estratégico, lejos del frente, alivia la presión sobre sus líneas. Algunos comandantes interpretaron la operación como señal de que Kiev mantiene capacidad ofensiva, incluso bajo constante asedio. En contraste, unidades rusas reforzaron controles sobre infraestructura crítica en retaguardia, temiendo réplicas. La tecnología empleada incluye, de acuerdo con fuentes ucranianas, el uso experimental de enjambres FPV conocidos como Baba Yaga, drones coordinados que operan en formación para saturar defensas y garantizar que al menos una unidad alcance el objetivo. Aunque su papel exacto en esta operación permanece clasificado, su mención en comunicados oficiales sugiere que Kiev está expandiendo su arsenal asimétrico hacia capacidades de ataque profundo, desafiando la narrativa rusa de invulnerabilidad territorial. Moscú respondió con furia contenida. Portavoces del Kremlin denunciaron terrorismo energético y advirtieron sobre represalias proporcionales sin especificar blancos. Analistas consideran probable un incremento en ataques rusos contra la red eléctrica ucraniana o instalaciones portuarias en el Mar Negro. Sin embargo, el daño reputacional ya está hecho. La percepción de que Rusia no puede proteger su propia infraestructura estratégica erosiona la confianza de socios comerciales y expone vulnerabilidades que Kiev explotará sin piedad. El impacto económico trasciende fronteras. Los mercados energéticos europeos registraron volatilidad inmediata, con precios del gas natural elevándose ante la incertidumbre sobre suministros futuros. Gobiernos dependientes del Turk Stream activaron protocolos de emergencia buscando fuentes alternativas mientras evalúan si el daño es reparable en semanas o meses. Para Ucrania, cada día de interrupción representa una victoria estratégica que debilita la máquina de guerra rusa desde dentro. La guerra, que comenzó en trincheras y campos minados, ahora se libra también en gasoductos sumergidos, centros logísticos lejanos y redes eléctricas invisibles. Kiev demostró que la distancia ya no es escudo, que ningún activo ruso está verdaderamente a salvo. La llama que arde en la estepa es advertencia y promesa. Mientras haya voluntad, habrá alcance. El cielo sobre territorio ruso ardió en la madrugada mientras Ucrania ejecutaba una de las operaciones aéreas más devastadoras desde el inicio de la invasión. Según fuentes de inteligencia occidentales y reportes preliminares de analistas militares, las Fuerzas Armadas ucranianas habrían infligido daños catastróficos a la flota aérea del Kremlin, eliminando cerca de un tercio de su capacidad operativa en cuestión de horas. La magnitud del golpe, que se produjo en momentos en que tanto Washington como Moscú observaban atentamente cada movimiento en el tablero geopolítico, sacudió los cálculos estratégicos de ambas capitales. Los objetivos principales se concentraron en bases aéreas profundas dentro de Rusia, donde cazas Su-34, bombarderos estratégicos y helicópteros de ataque permanecían aparentemente resguardados. Oleadas de drones kamikaze de largo alcance penetraron las defensas antiaéreas rusas, saturando radares y sistemas de interceptación antes de impactar contra hangares, depósitos de combustible y pistas de aterrizaje. Las explosiones secundarias iluminaron la oscuridad, visible incluso desde localidades cercanas a la frontera. Imágenes satelitales preliminares mostraban columnas de humo negro elevándose desde al menos 3 instalaciones militares clave, mientras equipos de emergencia rusos luchaban por contener los incendios. La coordinación de la operación reveló un nivel de sofisticación que muchos analistas no esperaban. Kiev habría empleado una combinación de inteligencia en tiempo real, posiblemente proporcionada por socios occidentales, y plataformas no tripuladas de fabricación nacional, capaces de volar a ras del suelo durante cientos de kilómetros. Mientras tanto, en territorio ucraniano, los sistemas Iris-T-SLM y NASAMS mantenían un escudo defensivo impenetrable, derribando cualquier intento de represalia ruso en las horas inmediatas. Baterías Patriot Pack-3 desplegadas cerca de infraestructura crítica permanecieron en alerta máxima, listas para interceptar misiles balísticos que Moscú podría lanzar como respuesta.
En el frente oriental, la tensión se palpaba especialmente en torno a Marinka, donde las fuerzas ucranianas observaban con cautela los movimientos enemigos tras el golpe aéreo. Los comandantes sobre el terreno reportaban nerviosismo entre las unidades rusas, conscientes de que la superioridad aérea que alguna vez dieron por sentada se había evaporado en una sola noche. Las comunicaciones interceptadas sugerían confusión en las cadenas de mando, con oficiales exigiendo explicaciones sobre cómo tantas aeronaves habían sido destruidas sin que sonaran las alarmas a tiempo. El momento político del ataque no pasó desapercibido, con una nueva administración en Washington recalibrando su postura hacia el conflicto y el Kremlin intentando proyectar fortaleza interna. La demostración de capacidad ucraniana alteró narrativas en ambos extremos. Analistas en Bruselas y Londres señalaban que Kiev había enviado un mensaje inequívoco: la guerra aérea no es un monopolio ruso y la iniciativa puede cambiar de manos sin previo aviso. La respuesta del Kremlin llegó en forma de declaraciones airadas desde portavoces militares, quienes minimizaron los daños pero prometieron consecuencias inevitables. Sin embargo, expertos occidentales notaban la ausencia de imágenes que desmintieran las afirmaciones ucranianas, un silencio que hablaba más que cualquier comunicado oficial. En las calles de Moscú, el golpe fue omitido por los medios estatales, pero las redes sociales rusas bullían con rumores y preguntas incómodas. Para Ucrania, la operación representaba más que una victoria táctica. Era la confirmación de que la asimetría puede revertirse, de que la tecnología y la determinación pueden compensar diferencias numéricas. Los pilotos y técnicos que sobrevivieron la noche sabían que habían reescrito las reglas del enfrentamiento, pero el humo que se disipa sobre las bases rusas también arrastra una advertencia. Cada golpe invita hacia una respuesta. Y en esta guerra, ninguna victoria es definitiva hasta que las armas finalmente callen. La madrugada sobre el Mar Negro se iluminó con un destello cegador cuando el misil Eram, lanzado desde un F-16 de fabricación occidental, impactó de lleno en el costado de babor del crucero ruso Admiral Golovko. La nave, cargada con 75,000 toneladas de municiones destinadas al frente sur, se partió en dos. En cuestión de minutos, las llamas alcanzaron más de 50 metros de altura, mientras las explosiones secundarias sacudían el casco, enviando fragmentos de metal al aire en un espectáculo de destrucción que pudo observarse desde la costa de Tuapse, donde residentes locales reportaron haber sentido el temblor de las detonaciones como un terremoto submarino. La operación representó un punto de inflexión en la guerra naval del conflicto. Hasta ahora, Kiev había dependido principalmente de drones marítimos y misiles antibuque de largo alcance para hostigar a la flota rusa. Pero la entrada en escena de los F-16 equipados con armamento, aire-superficie de precisión cambió las reglas del juego. Según fuentes de inteligencia occidental, la misión fue coordinada con datos de reconocimiento satelital de la OTAN que identificaron al crucero durante su tránsito nocturno hacia Sebastopol. El buque navegaba sin escolta adecuada, confiando en sistemas de defensa aérea S-300F que resultaron insuficientes frente a la velocidad y trayectoria del misil. El F-16 despegó desde una base no revelada en territorio ucraniano, volando bajo para evadir radares costeros rusos. La aeronave ingresó al espacio de combate después de que baterías Iris TSLM desplegadas en la región neutralizaran dos cazas Su-30 que intentaban interceptarlo. El piloto, cuya identidad permanece clasificada, maniobró a menos de 100 metros sobre las olas antes de adquirir el blanco. El ERAM, siglas de Extended Range Anti-Ship Missile, fue liberado a 30 kilómetros de distancia siguiendo una trayectoria rasante que burló las contramedidas electrónicas del crucero. El impacto fue devastador, perforó el compartimento de municiones desencadenando una reacción en cadena que selló el destino de la embarcación. En tierra, las fuerzas ucranianas aprovecharon la confusión para intensificar operaciones paralelas. Lanzadores HIMARS equipados con cohetes GMLRS martillaron depósitos logísticos en Mariupol, mientras sistemas ATACMS alcanzaron un puente ferroviario clave cerca de Melitopol, cortando otra arteria vital para el reabastecimiento ruso. La sincronización no fue casualidad. El alto mando ucraniano buscaba maximizar el caos operacional, obligando a Moscú a dispersar sus recursos defensivos en múltiples frentes simultáneos. La respuesta del Kremlin fue inmediata pero desorganizada. Voceros militares negaron inicialmente la pérdida, alegando un incidente técnico a bordo del Admiral Golovko. Horas más tarde, imágenes satelitales comerciales confirmaron la ausencia del buque en su última posición conocida, y videos geolocalizados mostraron restos flotantes y manchas de combustible extendiéndose por kilómetros cuadrados. En Sebastopol, el Comando Naval ordenó la retirada temporal de otras unidades pesadas hacia aguas más protegidas, un reconocimiento tácito de su vulnerabilidad ante los nuevos sistemas ucranianos. Para la tripulación del crucero,
Las opciones fueron escasas. Testigos desde buques pesqueros cercanos reportaron haber visto botes salvavidas siendo lanzados al agua minutos antes de la explosión final, aunque las bajas temperaturas del mar y la rapidez del hundimiento sugieren que pocos habrán sobrevivido. El Ministerio de Defensa ruso aún no ha publicado cifras oficiales de víctimas, pero analistas estiman que al menos 200 marineros perecieron en el ataque. El hundimiento del Admiral Golovko marca el final simbólico de la presunción rusa de dominio naval en el Mar Negro. Cada buque perdido representa no solo toneladas de acero hundido, sino la erosión gradual de una doctrina militar que consideraba estas aguas territorio exclusivo. Ahora con los F-16 patrullando los cielos y los ATACMS alcanzando objetivos profundos, el equilibrio se ha roto. Lo que queda flotando en esas aguas oscuras no es solo escombro metálico, sino la certeza de que ninguna flota está a salvo cuando el cielo pertenece al enemigo. La península que Rusia anexó en 2014 como símbolo de su resurgimiento imperial se ha convertido en trampa mortal. En las últimas horas, una oleada coordinada de drones ucranianos arrasó instalaciones militares en territorio crimeo, provocando el colapso de al menos 3 posiciones fortificadas y desatando una retirada caótica de personal militar ruso hacia el interior peninsular. Columnas de vehículos blindados abandonaron sus posiciones bajo la oscuridad mientras explosiones iluminaban el horizonte, según testigos locales y material visual geoubicado por analistas independientes. El ataque representa un punto de inflexión en la campaña ucraniana por desarticular la logística rusa en la península. Equipos de drones FPV, vehículos aéreos no tripulados de primera persona, pilotados con precisión milimétrica, penetraron defensas antiaéreas consideradas impenetrables apenas meses atrás. La coordinación operativa sugiere meses de planificación. Los enjambres llegaron desde múltiples vectores, saturando sistemas de detección temprana y obligando a los operadores de defensa a elegir qué amenaza neutralizar primero. Cuando las baterías Pantsir intentaron responder, ya era tarde. Las detonaciones encadenadas en depósitos de municiones y centros de comando dejaron cráteres visibles desde satélites comerciales. Fuentes militares ucranianas confirmaron el empleo del sistema Baba Yaga FPV Swarm, una innovación táctica que permite controlar múltiples drones en ataques sincronizados. Estos aparatos, equipados con cargas explosivas compactas pero devastadoras, operan en grupos que confunden radares y agotan sistemas interceptores. A diferencia de los misiles crucero tradicionales, su costo reducido y capacidad de ajuste en tiempo real los convierten en herramientas ideales para objetivos de alta prioridad en zonas fortificadas. El enjambre desmanteló en cuestión de minutos estructuras que Moscú había reforzado durante años. Simultáneamente, unidades de inteligencia ucranianas reportaron actividad del Bayraktar TB2 en la región norte de la península, realizando tareas de reconocimiento y marcado de blancos. Estos drones de mediana altitud, probados en conflictos anteriores, proporcionaron coordenadas exactas que guiaron a los FPV hacia sus objetivos. La combinación de vigilancia aérea prolongada y ataque veloz con enjambres establece un nuevo estándar en guerra asimétrica. El adversario no solo pierde activos materiales, sino la certeza de que sus refugios sean seguros. La respuesta rusa fue errática. Unidades de defensa aérea dispararon contra sombras, agotando munición en intercepción de señuelos, mientras los drones reales penetraban corredores ciegos. Soldados en bases cercanas recibieron órdenes contradictorias. Algunos evacuaron hacia Sebastopol, otros hacia el puente de Kerch. El caos se amplificó cuando rumores de un segundo ataque inminente, nunca confirmado, provocaron abandono de puestos sin autorización superior. Vehículos militares colisionaron en carreteras congestionadas. Equipos de comunicación quedaron desatendidos. El impacto psicológico resuena más allá del campo de batalla. Desde la toma de Crimea, el Kremlin vendió la península como territorio inexpugnable, corazón estratégico del poderío naval ruso en el Mar Negro. Cada ataque exitoso erosiona esa narrativa, recordando a la población civil y militar que la geografía ya no garantiza seguridad. En ciudades distantes como Chernihiv, liberada de ocupación rusa en 2022, los ucranianos observan estos desarrollos con mezcla de esperanza y cautela. Saben que cada golpe en Crimea redistribuye recursos enemigos, pero también que Moscú podría responder con escaladas impredecibles. Analistas militares occidentales destacan que la campaña de drones en Crimea obliga a Rusia a dispersar defensas antiaéreas a lo largo de cientos de kilómetros de costa y retaguardia, debilitando concentraciones en el frente oriental. Cada sistema Pantsir o Tor reubicado en la península es uno menos, protegiendo avances terrestres en Donetsk o Lugansk.
La estrategia ucraniana no busca ocupación inmediata, sino convertir Crimea en sumidero logístico, un territorio que consume recursos sin generar ventajas operativas. El éxodo de personal militar ruso de bases crimeas, documentado por imágenes satelitales y reportes de inteligencia abierta, marca un reconocimiento tácito. Mantener posiciones avanzadas bajo amenaza constante de enjambres es insostenible. La fuga masiva no implica colapso total, pero sí reorganización